Hoy en Draw My Life, democracia en América Latina. Hola, me llamo Democracia y actualmente vivo en América Latina, aunque no siempre fue así. Durante gran parte del siglo XX, América Latina estuvo marcada por dictaduras militares y regímenes autoritarios. Sin embargo, a finales de los años 70 y durante los 80 comenzó una ola de transiciones que me llevaron aquí. El sociólogo chileno Manuel Antonio Garretón analizó cómo estos procesos transformaron la política de la región y cuáles son los retos que aún persisten para que me quede. Garretón distingue tres grandes tipos de democratización. Primero, fundacional, después de dictaduras tradicionales o guerras civiles, donde se construyen democracias desde cero, como por ejemplo Nicaragua o El Salvador. Segundo, transición, paso de regímenes militares modernos a democracias sin revoluciones, como Chile, Argentina, Paraguay o Bolivia. Por último, profundización, en países con sistemas semidemocráticos donde las democracias se expanden y se hacen más inclusivas, como México o Colombia. Los diferentes tipos de transiciones que me trajeron al continente no fueron simples ni lineales. Es posible identificar tres elementos esenciales. Primero, la negociación de élites, donde militares y políticos pactaron reglas del juego. 2. La movilización social, con protestas masivas que presionaron por democracia. Y 3. Marcos institucionales, como plebiscitos o constituciones que definieron el cambio. Pero estas nuevas democracias heredaron enclaves autoritarios, como leyes, símbolos y actores del pasado que limitaron mi desarrollo pleno. Bajo las dictaduras, los movimientos sociales cambiaron. Al principio buscaban transformaciones radicales, luego su meta principal fue terminar con el autoritarismo. El movimiento de los derechos humanos fue clave, denunciando los crímenes de violencia de las dictaduras. Después de ello, surgieron nuevas demandas por participación política, justicia y derechos civiles. Por su parte, los partidos políticos, debilitados por años de represión, reaparecieron como actores centrales en las transiciones y en la construcción de nuevos sistemas democráticos. En paralelo, las Fuerzas Armadas perdieron protagonismo. Aunque en algunos países conservaron poder simbólico o institucional, su legitimidad quedó profundamente dañada. Hoy el reto no es solo tenerme a mí, sino mejorarme en tres dimensiones: profundización, ampliar derechos y participación ciudadana; relevancia, que la democracia resuelva los problemas reales y no quede como simple formalidad; y calidad, fortalecer las instituciones y hacerlas representativas y legítimas. Ya escucharon cómo nací en América Latina, después de regímenes militares y autoritarios. Pero mi historia no terminó ahí. Yo soy la democracia, y aunque logré abrir las urnas y devolver libertades, no bastaba con existir. La gente siempre me pregunta lo mismo: ¿por qué sobrevivo en unos países y en otros me quiebro? Pero eso se los cuento más tarde. Muchos piensan que la respuesta está en la riqueza, la desigualdad o la economía, pero como bien establecen Pérez Liñán y Mainwaring, las variables estructurales como el grado de desarrollo y de desigualdad no han tenido mayor impacto en la supervivencia de la democracia en América Latina. Mi historia no ha sido sencilla. Si miran en el pasado, hubo una época en los años 70 en la que mi tasa de quiebra aumentó. Casi desaparezco, pero a partir de 1978 empecé a recuperar mi fuerza. Logré una nueva etapa de vida y me volví mucho más resistente, demostrando que puedo sobrevivir incluso a las peores crisis. Con el tiempo, he entendido que mi destino no depende de fuerzas abstractas, sino de las acciones de la gente. Mi supervivencia está en manos de los líderes y partidos políticos. Si ellos me valoran de verdad y si no se vuelven tan radicales y aceptan perder, me hago más fuerte. Es su compromiso y su moderación lo que me permite seguir adelante. Porque he sobrevivido en algunos países y en otros me quiebro. Muchos piensan que mi destino depende de la riqueza, la desigualdad o la economía, pero en América Latina no ha sido así. Países con crisis económicas me han sostenido, mientras que otros más prósperos me dejaron caer. Los investigadores Pérez Liñán y Mainwaring lo explican. Lo que me mantiene vivo no son los factores estructurales, sino tres elementos: las preferencias normativas, cuando los actores me valoran en la misma, incluso al perder; que exista moderación política en vez de radicalismos; y que el entorno regional sea favorable para un ambiente democrático, pues esto reduce los riesgos de quiebre. Para no engañar a nadie, debo cumplir con condiciones mínimas: elecciones abiertas y competitivas con posibilidad real de alternancia, sufragio universal sin exclusiones,
derechos civiles y políticos protegidos, entre los cuales están prensa libre, libertad de asociación y justicia independiente, y autoridades electas que ejercen efectivamente el poder. Miremos mi reflejo en 3 países latinoamericanos según datos proporcionados por House of Freedom 2025. Chile, con un puntaje de 95 sobre 100, es libre y representa una democracia plena, con instituciones sólidas y respeto a los derechos. Allí la confianza me sostiene. Colombia, con una calificación de 70 sobre 100, también se considera libre y sigue siendo una democracia competitiva. Aunque hay una alternancia pacífica, la corrupción, la violencia contra los líderes sociales y la desconfianza ciudadana me hacen frágil. Finalmente, Venezuela, con un puntaje de 13 sobre 100, no entra bajo la categoría de un país libre y ya no aparezco como democracia, ya que la carencia de derechos políticos y libertades civiles, así como las elecciones manipuladas, oposición perseguida, instituciones capturadas, me han transformado en un autoritarismo total. Cuando los actores son moderados y aceptan la derrota electoral, yo sobrevivo. Por eso en Colombia, pese a los problemas, las transiciones electorales han sido pacíficas. Los partidos aceptan las derrotas y mantienen viva mi esencia. En Venezuela, el radicalismo en el poder y la falta de oposición leal rompieron el juego democrático. Allí se dejó de creer en mí. En Chile, los actores, incluso en medio de protestas y tensiones, siguen apostando por mis reglas. Entonces, ¿por qué sobrevivo o me quiebro? No por la riqueza ni por la economía. Esos factores estructurales en América Latina no han sido decisivos. Sobrevivo cuando los actores tienen un compromiso normativo conmigo, cuando hay moderación política y cuando cuento con un entorno regional democrático. Me quiebro cuando pierdo legitimidad, cuando los actores se radicalizan y desconocen las reglas y ya no creen en mí. Mi tarea sigue siendo la misma: profundizar, ser relevante y tener claridad, para que en América Latina no vuelva a crecer la sombra del autoritarismo.